Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar Velázquez. eh, Soy médico especialista en neumología y lo que vamos a hablar es acerca de fisiología pulmonar. Obtuve el título en la Universidad de Buenos Aires, realicé mi residencia en el Hospital Ramos Mejía, al igual que la jefatura de residentes, y no tengo ningún conflicto de intereses para declararles. Sin embargo, antes de entrar en el tema de lo que es la fisiología pulmonar, un tema un poco dificultoso cuando se lo ve por primera vez, vamos a definir ciertas estructuras, más que todo desde el punto de vista anatómico, que nos van a ayudar a ir entendiendo paulatinamente lo que es el tema de la fisiología pulmonar. Y para esto es básicamente saber o diferenciar, que ustedes igual ya lo saben, lo que es la vía aérea superior de la vía aérea inferior. En esta imagen lo que que quiero que diferencien básicamente son el tema de las fosas nasales y lo que es la estructura de la faringe, con cada una de sus porciones. En este bosquejo anatómico y esta foto tomada desde un punto de vista endoscópico, donde el endoscopista estaría acá en la parte posterior, el mentón estaría hacia la parte anterior, acá sería izquierda y acá derecha. Lo que quiero que diferencien es la base de la lengua y la epiglotis. Y si yo progreso un poco más hacia nivel distal, vamos a seguir viendo lo que es ahora la base de la epiglotis a nivel izquierdo, y a nivel derecho lo que vamos a tener son los cartílagos cuneiformes, y acá tenemos los repliegues aritenoepiglóticos, ¿sí? Y aquí vamos a ver lo que es la parte de la glotis. Antes de pasar un poco más a nivel distal, toda esta parte ya se va encontrando eh, denominada lo que nosotros comúnmente sabemos lo que es la parte de la laringe, visto desde su punto de vista anterior y desde su punto de vista posterior, ¿sí? Cuando nosotros pasamos ya lo que es la epiglotis para entrar a lo que es la vía aérea propiamente dicha, a nivel distal, vamos a encontrar ya esta vista, ¿sí? La cuerda vocal izquierda, la cuerda vocal derecha, esta es la parte de la subglotis, todos ustedes ven esta parte es membranosa, y a nivel distal ya empezamos a ver lo que son la parte de las estructuras anillares de la tráquea. Esta es la luz traqueal, esta es la parte posterior de la tráquea, que es membranosa. Ustedes saben, la tráquea tiene una forma de herradura, una forma de U, que con todas sus estructuras cartilaginosas hacia la parte anterior y hacia sus partes laterales, ¿sí? Y acá ya nosotros vamos a ir viendo el bosquejo de lo que es el árbol bronquial propiamente dicho, con todas sus estructuras, lo que es la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales, que cada uno va a tener su numeración. Tenemos hasta la estructura número 23 de división, y esta zona de acá que yo les acabé de mencionar es lo que se denomina la zona de conducción. Es decir, esta zona va a ayudarnos a transportar lo que son el tema de los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono, pero no va a realizar ningún tipo de intercambio gaseoso, porque el intercambio gaseoso se va a realizar en estas estructuras de acá, que son las denominadas zonas de transición y expiratoria. En estas zonas de acá, que están comprendidos desde los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares, son donde se va a ir desarrollando el intercambio gaseoso, principalmente a nivel de lo que son los sacos alveolares. Entonces, principalmente lo que quiero que recuerden es zona de conducción, ¿sí? Y zona de transición. Antes de considerar lo que es el movimiento de aire desde el exterior hacia los pulmones, es necesario hacer un pequeño repaso acerca de los volúmenes estáticos del pulmón. Principalmente nosotros tenemos en el pulmón 4 volúmenes y 4 capacidades. La suma de los volúmenes van a ir dando las capacidades, ¿sí? Lo común que nosotros realizamos una respiración en reposo, como por ejemplo ustedes lo pueden estar realizando ahora desde un punto de vista inconsciente, si nosotros no nos damos cuenta de que estamos respirando, es esto, lo denominado volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente es aquella respiración en reposo que nosotros realizamos, ¿sí? Y que
aproximadamente una persona adulta va entre 12 a 18, 20 respiraciones por minuto. Y si nosotros realizamos una inspiración profunda, eso se va a llamar volumen de reserva inspiratorio. Ejemplo claro, cuando nosotros queremos, por ejemplo, tirarnos a la piscina o a algún lugar, o al mar, si hay una ola, tomamos un poco de aire, eso es el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? La suma de este volumen corriente con este volumen de reserva inspiratorio nos va a dar lo que se llama la capacidad inspiratoria. Y si yo estoy respirando a volumen corriente y realizo una expiración, ¿sí? Sin previamente haber tomado aire, traten de realizarlo después en su casa, lo pueden llegar a realizar, o previamente tomando un poco de aire, esto se va a llamar volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Entonces, volumen corriente, puedo tomar un poco de aire y después soplar, eso se va a soplar de manera forzada y prolongada, o de manera prolongada y no forzada, eso se va a llamar lo que se llama volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, que se denomina BR, es el volumen residual. Este volumen residual se va a estar de manera constante en el pulmón. ¿Por qué? Porque es el que va a impedir que el pulmón, si nosotros hacemos una expiración forzada, va a impedir que el pulmón se colapse por completo, ¿sí? Entonces, la suma de este volumen de reserva expiratorio y este volumen residual nos va a dar lo que se llama la capacidad residual funcional. Es decir, ya vimos 4 volúmenes y hemos visto 2 capacidades. Volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y volumen residual, ¿sí? La suma de estos dos, capacidad residual funcional, y la suma de estos dos, capacidad inspiratoria. Si yo sumo volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio, me va a dar la capacidad vital. Esto es lo que yo puedo medir mediante espirometría. ¿Cómo hago para medir el volumen residual y el resto de volúmenes? Eso se hace con pletismografía. Pero mediante la espirometría lo que vamos a medir es esto. Capacidad vital, que sería volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria. Y si yo sumo los 4 volúmenes, me va a dar la capacidad pulmonar total. O puedo decir, si quiero sumar capacidad inspiratoria con capacidad residual funcional, me va a dar la capacidad pulmonar total. O si digo, quiero sumar capacidad vital con volumen residual, me va a dar la capacidad pulmonar total. Y en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen que les voy a mostrar, es básicamente unos cuantos valores aproximados de cuántos mililitros tendría cada volumen y cada capacidad. Y esta línea de acá, esto de aquí que ustedes ven con rojo, es lo que se llama el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, en el cual las presiones se encuentran equilibradas. Esta es la imagen que les había estado mencionando, en el cual tienen cada capacidad y cada volumen, el aproximado de cuántos mililitros tendría una persona sana. Este, este valor en una persona que tenga algún grado de obesidad o algún grado de, o que sea de menor tamaño o que sea mucho más alto, estos volúmenes van a variar, ¿sí? En las mujeres se habla de que aproximadamente va a variar entre un 20 a 25% que el valor correspondiente a un varón, ¿sí? Después, lo que vamos a hablar, y ya para ir entrando en el tema, es lo que es la ventilación. La ventilación pulmonar es el volumen total de aire movilizado entre la atmósfera y los pulmones por unidad de tiempo. Esto se va a trasladar a lo que es una fórmula, que es ventilación va a ser igual a volumen corriente por frecuencia respiratoria. Y si nosotros lo pasamos a números, va a ser 500 mililitros, que es el aproximado que nosotros manejamos de volumen corriente, por 15 respiraciones por minuto de aproximado que nosotros realizamos. Esto nos va a dar un total de 750 mililitros, perdón, por minuto. Pero todos estos 7.500, perdón, mililitros por minuto no van a llegar a lo que es el saco alveolar, ¿sí?
¿Por qué? Porque existe un área que se llama lo que es el espacio muerto anatómico, que se va a representar en lo que nosotros habíamos mencionado, básicamente de lo que es la zona de conducción, ¿sí? Donde no se va a realizar intercambio gaseoso. Entonces, si nosotros decimos que este espacio muerto anatómico aproximadamente corresponde a 150 mililitros, porque está representado, o se dice que equivale a 2 mililitros por kilo de una persona, siempre se promedia aproximadamente 150 mililitros, nos van a quedar solamente 350 mililitros. Si nosotros lo multiplicamos por 15, una frecuencia respiratoria nos va a dar 5.250 mililitros. Perdón. Entonces, esto va a ser lo que en realidad va a llegar al saco alveolar. Por ende, lo que se llama el volumen de gas fresco que va a ingresar en la zona respiratoria donde se va a realizar el intercambio gaseoso, en un minuto se calcularía de la siguiente forma. Lo que es la ventilación alveolar va a ser igual a volumen corriente menos volumen minuto por frecuencia respiratoria. Siguiendo con el tema, sabemos que el espacio muerto anatómico va a ser difícil de medir, entonces lo que se puede sugerir o lo que se puede realizar es una forma de medición de la ventilación alveolar en una persona normal mediante la concentración del dióxido de carbono en el gas expirado. Porque en esta zona, que nosotros habíamos llamado la zona de conducción, la zona de las tráqueas, bronquios, bronquios primarios y secundarios, no se realiza ningún tipo de intercambio gaseoso. A nivel distal sí se va a realizar. Entonces, si yo mido directamente el gas que sale de acá, yo sé que eso va a ser algo fidedigno, ¿sí? De esta manera, todo el CO2 expirado va a provenir, obviamente, de la parte alveolar. ¿Y qué es lo que es el espacio muerto anatómico? Es el volumen de las vías diarias de conducción, lo que les habían mencionado previamente. El valor es aproximado de 150 mililitros, pero va a aumentar si realizamos una inspiración forzada, ya sea por una tracción ejercida sobre los bronquios por parte del parénquima pulmonar, o si estoy realizando ejercicio, estoy realizando algún tipo de actividad, esto se va a modificar. Y también va a depender, obviamente, del tamaño y de la postura de la persona. A esto correspondería lo que es el espacio muerto anatómico, lo que es la zona de conducción. Y así como existe un espacio muerto anatómico, también existe un espacio muerto fisiológico, que va a ser el volumen de aire que no elimina dióxido de carbono. En personas normales, este espacio muerto fisiológico va a ser similar al anatómico. Pero en aquellas personas que tienen alvéolos que no realizan intercambio gaseoso, perdón, el espacio muerto fisiológico puede ser mucho más grande por la discrepancia entre el flujo sanguíneo y la ventilación dentro de los pulmones. Vamos a hablar acerca de lo que es difusión. Difusión es básicamente el paso de un gas a través de una membrana, o el paso de un gas de un lugar a otro lugar, ¿sí? El oxígeno y el dióxido de carbono se van a desplazar por difusión simple. La zona de presión parcial elevada a una menor, es decir, si yo tengo mayor concentración de un gas a un lugar de una membrana, va a pasar al de menor concentración, ¿sí? La membrana alveolo-capilar mide aproximadamente entre 50 a 100 metros cuadrados, tiene un diámetro de 50 a 100 metros cuadrados, y los capilares van a constituir un retículo denso de paredes alveolares. El diámetro de un segmento capilar es aproximadamente entre 7 a 10 milimicras. Van a formar una lámina casi continua de sangre a nivel de la pared alveolar y cada glóbulo rojo pasa aproximadamente en 0.75 segundos en el retículo capilar. Todo el tiempo que pasa o que dura un glóbulo rojo, de pasar desde el inicio hasta el final del capilar, es de 1 segundo. Y acá está lo que les había mencionado previamente en la diapositiva anterior, en lo que es las leyes de la difusión.
principalmente lo que es la ley de Fick. En primer lugar, lo que es la ley de Fick, ¿sí? Esto menciona que la tasa de transferencia de un gas a través de una lámina va a depender de la proporción que exista a nivel de lo que es el área del tejido, va a ser también proporcional a la diferencia de presión de un gas a ambos lados de la membrana, va a ser también proporcional a la constante de difusión, pero va a ser inversamente proporcional al espesor del tejido. Es decir, que si yo esta área la tengo con mayor concentración de un gas y acá menor concentración, va a pasar de este lugar hacia acá, ¿sí? Y va a depender también de la parte del área, es decir, si es un área pequeña va a pasar con mayor velocidad y si es un área más grande va a pasar con un poco menor velocidad, pero también va a depender del espesor, es decir, del grosor de la membrana. Porque si yo tengo un área grande, pero un espesor pequeño, va a pasar con mayor facilidad. Pero si tengo un espesor mucho más grueso, porque puede haber alguna enfermedad o algún daño en la membrana o en el espesor de la membrana, esto se va a dificultar y va a pasar con mucha mayor lentitud, ¿sí? Lo que quiero que se lleven de esto de aquí es el gas pasa de un área de mayor proporción o de mayor concentración a un área de menor concentración dependiendo del espesor y del tamaño del área. Es lo que principal quiero que sepan de esta diapositiva. Acá lo que vamos a ver es progresivamente cómo se va a ir comparando el paso de tres gases, en este caso el monóxido de carbono, el óxido nitroso y el oxígeno a través de la membrana y por ende de los capilares en diferentes situaciones. Primero vamos a hablar acerca del monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como todos sabemos, es mucho más afín, es 20 veces más afín, o sea, adhiere con mayor rapidez a la hemoglobina que el oxígeno. Cuando el glóbulo rojo va a penetrar en lo que es el capilar, el monóxido se va a desplazar rápidamente a través de la barrera, ¿sí? Va a pasar rápido. Y esto va a traer como consecuencia de la combinación sumamente estable entre la hemoglobina y el monóxido de carbono, una gran cantidad de monóxido de carbono que va a ser captada, pero que no va a realizar un aumento de la presión parcial del monóxido de carbono. Por lo tanto, el volumen de monóxido de carbono que pasa a la sangre va a estar limitado por las propiedades de difusión de la barrera. Es decir, la transferencia del monóxido de carbono va a estar limitada por la difusión, ¿sí? En cuanto al óxido nitroso, este se va a ver más limitado por el tema de la perfusión, ¿sí? Cuando el gas, el óxido nitroso, se dirige hacia la sangre, no va a producir una combinación con la hemoglobina. Esto va a hacer que aumente la presión parcial rápidamente. De tal manera, el volumen del gas captado por la sangre va a depender completamente del flujo sanguíneo disponible y no de las propiedades de difusión de la barrera. Acá influye, acá interfiere la perfusión. En el otro habíamos mencionado que intervenía lo que es la difusión, ¿sí? Y lo que es el oxígeno, en cuanto a lo que es el oxígeno, este se va a combinar con la hemoglobina, pero no con la avidez y con la facilidad que se adhiere el monóxido de carbono. Acá va a haber también aumento de la presión parcial cuando el oxígeno va a penetrar en el glóbulo rojo y va a ser mayor para el mismo número de moléculas de monóxido de carbono. En condiciones de reposo normales, la presión de oxígeno a nivel del capilar va a alcanzar virtualmente la del aire alveolar cuando el glóbulo rojo ha recorrido alrededor de un tercio del trayecto del capilar.
Es decir, que la transferencia de oxígeno va a estar limitada también por la perfusión, al igual que el óxido nitroso. ¿Cómo se va a realizar la captación? Habíamos mencionado previamente que en reposo la presión, que la PO2 a nivel de la sangre va a alcanzar virtualmente la del área alveolar. La sangre pasa solamente en 3/4 de segundo en el capilar en reposo, pero este valor se va a acortar a 1/4 de segundo cuando una persona realiza ejercicio, ¿sí? Y el proceso de difusión va a ser dificultoso por el ejercicio debido a que hay un mayor gasto cardíaco. La hipoxia alveolar y el engrosamiento de la barrera hematogaseosa también pueden producir que el proceso de difusión sea dificultoso, ¿sí? Ya sea porque tengan alguna enfermedad o algún componente en la barrera hematogaseosa. En circunstancias normales, la diferencia de PO2 entre el área alveolar y la sangre va a ser apenas de 1 milímetro de mercurio. Y así como hablamos por separado de lo que es la ventilación y lo que es la difusión, ahora vamos a hablar en conjunto lo que se refiere con lo que es la ventilación y perfusión. La falta de coordinación entre la ventilación y el flujo sanguíneo va a ocasionar la mayoría de los defectos de intercambio gaseoso en las patologías pulmonares. Tenemos que mencionar previamente, antes de continuar en el tema, de que nosotros todos sabemos que hay una concentración del 21% de oxígeno en lo que es la atmósfera. La presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y la presión del vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. Todo esto nos va a servir para calcular la siguiente fórmula, que va a ser básicamente lo que es la PO2 de aire inspirado, que va a ser un equivalente de 149 milímetros de mercurio. Cuando llega el oxígeno al alveolo, la PO2 va a descender hasta 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto ocurre porque la PO2 del gas alveolar está dada por un equilibrio entre la captación de oxígeno por la sangre del capilar pulmonar y la continua reposición de este gas por la ventilación alveolar. Es decir, que la PO2, si tiene un valor de 150 al ingresar a lo que es la vía aérea, va a ser un valor constante de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y a nivel de lo que es el capilar, va a estar en dicho valor. Pero si hay alguna alteración por, ya sea a nivel vascular, a nivel de caja torácica o a nivel del drive central respiratorio, alguna cosa que cause que no haya un adecuado funcionamiento de todas estas estructuras, se puede llegar a producir lo que se llama hipoventilación, ¿sí? Es decir, cuando cae por debajo de 100, se puede denominar hipoventilación y por ende después transmitirse hacia los tejidos eh, esta hipoventilación, y el organismo trata de compensar por diferentes motivos o por diferentes métodos. ¿Cuáles son las causas de hipoxemia? Baja FiO2, hipoventilación, limitación de la difusión, el shunt y la desigualdad entre la ventilación y la perfusión. Vamos a mencionar los más importantes, los más prevalentes. La parte fisiológica es en las grandes alturas, que hay menos concentración de oxígeno, por ejemplo, Quito, en lo que es la parte de la sierra, ¿sí? Vamos a hablar acerca de hipoventilación. Esto se va a denominar cuando el nivel de la PO2 alveolar va a bajar. Y la PO2 alveolar tiene un equilibrio en el cual va a ser por parte de la ventilación, en la cual se va a reponer el oxígeno, y la parte sanguínea, que va a retirar el oxígeno. Es decir, que si nosotros tenemos una persona que está con anemia, ¿sí? O que tiene un sangrado activo agudo, esta persona puede entrar en hipoventilación, ¿sí? Y si tenemos algún trastorno a nivel de lo que es la ventilación, es decir, en la caja torácica, por ejemplo, no los trastornos crónicos, porque los trastornos crónicos se van
adaptando progresivamente. Pero, por ejemplo, si tenemos una fractura costal o un trauma de tórax bilateral, ¿qué es lo que hace la persona inmediatamente? Trata por dolor de limitar la frecuencia respiratoria, es decir, respira más superficial y respira menos. ¿Para qué? Para que no duela. Entonces, en ese momento, en ese panorama, se podría también producir lo que es la hipoventilación. Si disminuye la ventilación, va a caer, por ende, la presión alveolar de oxígeno. ¿Cuáles son las causas? Existen diferentes causas, pero estas son las principales, cuando hay alteración del drive central respiratorio. Acá incluye lo que son medicación, como por ejemplo el uso de morfina, cuando un paciente está hospitalizado, ¿no? El uso de morfina por vía oral, pacientes que tienen tratamiento del dolor, o el uso también de barbitúricos, cuando hay alteración en el asta anterior de la médula espinal, cuando hay alteración de la conducción nerviosa, cuando hay alteración de la copla neuromuscular, cuando hay alteración de los músculos respiratorios, y cuando hay alteración de la caja torácica, cuando les había mencionado, por ejemplo, perdón, en la diapositiva anterior, el trauma de tórax, y también existen personas que pueden llegar a tener alteraciones en la caja torácica en enfermedades crónicas, pero esto no es algo agudo, esto se va realizando progresivamente con el pasar del tiempo, o enfermedades o pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, como puede ser, por ejemplo, ELA, miastenia, que pueden producir también este tipo de componente respiratorio. La hipoventilación va a ser lo que habíamos mencionado, la relación entre la ventilación alveolar y la presión del dióxido de carbono. El BCO2 es el volumen de producción de dióxido de carbono, esta es la ventilación alveolar y esto es una constante. Esto se va a poner en una fórmula que va a ser igual. La presión del dióxido de carbono va a ser igual al volumen de dióxido de carbono dividido, perdón, para la ventilación alveolar por una constante que va a ser 0,8. Si la ventilación alveolar se reduce, por ende la PCO2 va a aumentar. Bueno, la relación entre la disminución de la presión de oxígeno y el ascenso de la presión del dióxido de carbono se puede calcular mediante la ecuación del gas alveolar si se conoce la composición del gas inspirado y la relación del intercambio respiratorio. Esto lo vamos a mencionar casi al final de la charla con una fórmula que es para calcular el gradiente, lo que se llama el gradiente alveolo arterial, es decir, el A menos A, que es una fórmula, pero que en realidad ahora con todo el advenimiento de lo que son en los teléfonos, hay formas de calcularlo de manera mucho más rápida ingresando ciertos valores, y te va a calcular el gradiente de A menos A para ver si diferenciar el tipo de causas de hipoxemia, ¿sí? Bueno, en resumen, la hipoventilación va a producir un aumento de la PCO2, la presión de oxígeno va a disminuir a menos que se administre oxígeno suplementario, y la hipoxemia se va a revertir con la administración de oxígeno suplementario, ¿sí? Ahora vamos a hablar de shunt, del cortocircuito. ¿Qué significa un shunt? Es decir, que va a haber el paso de sangre que va a ingresar al sistema arterial sistémico, pero que no ha pasado por las vías aéreas, es decir, que no se ha ventilado en el pulmón. Pero hay algo fisiológico, hay un shunt fisiológico que son a nivel de lo que son las arterias bronquiales y las venas de Tevesio, que van a drenar directamente en lo que es el ventrículo izquierdo. Esas son fuentes fisiológicas de shunt, ¿sí? En condiciones normales, la presión alveolar y la presión arterial de la sangre al final del capilar van a ser similares. Es decir, esto es a nivel del aire cuando va a ingresar, cuando ya está dentro del pulmón se equipara a 100 y esto es similar. Si ven, hay un pequeño descenso nada más a medida de que
de la parte alveolar cuando va administrando o va pasando en el capilar y llega a la parte arterial, son mínimos los valores, ¿sí? Pero si hay alguna alteración en este nivel, se va a producir a nivel de la difusión o a nivel del, acá, de la arteria se va a producir el shunt, ¿sí? ¿Es posible calcular la magnitud del shunt? Sí. Esto se va a realizar mediante la cantidad total de oxígeno que abandona el sistema y va a ser el flujo sanguíneo total, que se representa por QT, multiplicado por la concentración de oxígeno en la sangre arterial, ¿sí? Y esto debe ser igual, ¿sí? A la suma de las cantidades de oxígeno tanto en la sangre del shunt más la sangre al final del capilar. Es decir, todo esto, esta suma debe ser igual. No se puede abolir la hipoxemia originada por el shunt administrando oxígeno al 100%. En algunas oportunidades lo que puede producirse es que pueda variar levemente la PO2, pero no la va a corregir como por ejemplo en la hipoventilación cuando lo hemos mencionado previamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la causa del, del, del origen de la hipoxemia es alteración en los vasos. Así que por más que yo administre oxígeno al 100%, si la alteración está a nivel vascular, por más que yo administre, por 3 4 5 12 horas o lo que sea, no se va a corregir, ¿sí? Entonces, en resumen, la hipoxemia va a responder escasamente a la administración de oxígeno suplementario. Si yo administro oxígeno al 100%, la PO2 arterial no se va a elevar hasta el nivel previsto, lo que les había mencionado, va a corregir levemente. Esto nos puede ayudar para saber de que en realidad no es otra causa de hipoventilación, sino que la hipoxemia es causa de un shunt, ¿sí? Y si el shunt es causado por la sangre venosa mixta, su magnitud puede ser calculada a partir de la ecuación del shunt. Bueno, y ahora vamos a la causa más común de hipoxemia, que es la relación o alteración en la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio entre la ventilación y el flujo sanguíneo en diversas regiones del pulmón, se va a alterar tanto la transferencia del oxígeno como la del dióxido de carbono. Este grafiquito nos va a resumir básicamente esta parte de la alteración. Acá tenemos la A, que es la parte normal, en la cual tenemos una concentración de oxígeno del 100 y una concentración del dióxido de carbono que es de 40, promedio, ¿sí? Si yo tengo una alteración a nivel alveolar, ¿sí? Por ejemplo, tengo una neumonía, tengo una atelectasia, tengo algo que esté ocupando espacio en lo que es parénquima pulmonar, me va a producir descenso del oxígeno, ¿sí? Pero con una concentración del dióxido de carbono cercano a la normalidad, ¿sí? Pero si yo tengo una alteración en la perfusión, ¿sí? Y con concentración normal, o, perdón, con un parénquima pulmonar normal, sin ningún tipo de afectación, la concentración de oxígeno puede aumentar, pero la del dióxido de carbono va a ser de 0, ¿sí? Entonces, alteración en la relación ventilación o perfusión se puede dar tanto a nivel de la parte parenquimatosa como puede ser en la parte vascular. Por ejemplo, si hay un TEP, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, generalizado o localizado. Este grafiquito es básicamente lo que nos va a mencionar lo que habíamos visto en la parte anterior. Acá tenemos una mayor alteración, ¿sí?
en la ventilación que en la perfusión, y acá tenemos una mayor alteración en la perfusión que en la ventilación. Acá, esto lo que nos va a dar para que nosotros interpretemos es cómo existe mayor alteración o mayor concentración a nivel de los ápices. Va a ser más alta la relación entre la ventilación y la perfusión que a nivel de las bases. A nivel de las bases va a ser más baja la relación entre ventilación y perfusión. Por ende, la relación de intercambio respiratorio se dice que es mayor en los vértices que en las bases. ¿Sí? Si existe un efecto de la desigualdad de la ventilación y perfusión sobre el intercambio gaseoso global, esto se va a ver trastocado o se va a ver eh, eh, mermado o se va a manifestar de diferentes formas según la localización o el grado de afectación a nivel de pulmón. No es la misma relación que puede existir a nivel de los vértices que la relación que puede existir en las bases, ¿sí? Y esto se da porque el pulmón tiene una desigualdad entre la ventilación y la perfusión que no es capaz de transferir tanto oxígeno como dióxido de carbono como un pulmón que cuenta con BQ uniforme. Es lo que les mencionaba, que a nivel de los ápices es mayor la relación que a nivel de las bases. Y si se transfieren las mismas cantidades de gas, el pulmón que tiene una desigualdad BQ no puede mantener una P2 tan alta y una PCO2 tan baja como en un pulmón homogéneo. Todo esto está regulado o está realizado de manera sabia, como toda la parte del organismo, para manejar adecuadamente las presiones. Y aparte, ¿por qué? Porque el pulmón no es un órgano homogéneo, como quizás por ahí de pronto pueda llegar a ser el hígado u otra estructura. El pulmón tiene diferentes estructuras del lado derecho, no es igual que el lado izquierdo, ¿sí? Tiene 3 lóbulos, el lado izquierdo tiene 2, así que por ende se manejan siempre diferentes presiones y diferentes niveles. El resultado neto de una depresión de la PO2 arterial por debajo de la PO2 alveolar mixta o la llamada diferencia alveolar arterial de oxígeno en un pulmón en posición recta normal, esta diferencia va a ser de 4 milímetros de mercurio, ¿sí? Este grafiquito lo que trata de mencionar es principalmente que las presiones, tanto en la parte media, van a ser más similares, más iguales. En la parte de los vértices van a haber mayor ventilación y en la parte de las bases va a haber mejor perfusión. Ya casi para ir finalizando, la desigualdad entre la ventilación y la perfusión. Tenemos que la relación entre la ventilación y la perfusión va a determinar el intercambio gaseoso en cualquier unidad de pulmón. Las diferencias regionales de BQ a nivel del pulmón humano en posición recta causan un patrón de intercambio gaseoso regional. La desigualdad BQ va a alterar la captación o la eliminación del gas a nivel del pulmón. Si bien es cierto que la desigualdad a nivel BQ altera la eliminación del dióxido de carbono, esta puede corregirse aumentando la ventilación a nivel de los alvéolos, pero por el contrario, la hipoxemia ocasionada por la desigualdad BQ no puede eliminarse aumentando la ventilación. La conducta diferente de ambos gases proviene de la forma distinta de sus curvas de disociación. Y esta era la formulita que yo les había mencionado previamente, que es para diferenciar el gradiente alveolo arterial de la PO2, que lo normal es de menos de 10 milímetros de mercurio, y esta es la formulita, que es la presión alveolar, que la PO2 corresponde o es el valor de la FiO2, menos la división entre la presión alveolar menos la relación, que era 0.8, más F, que era lo que habíamos mencionado previamente. ¿Sí? El zoom fisiológico también se puede calcular, y el valor normal es menor a 10%. ¿Sí? Bueno, espero que no haya sido tan árido. Es un tema muy difícil de entenderlo a la primera, pero por ahí espero haberles ayudado con un par de conceptos
y les agradezco mucho por su atención. ¿Sí? Les dejo un saludo y les deseo muchos éxitos.